preexistencia de Cristo en el Antiguo Testamento. La semana pasada el Señor nos permitió aprender acerca de la preexistencia de Cristo, usando en gran medida textos solamente del Nuevo Testamento. Usamos 3 citas que yo espero que ustedes puedan tenerlas de memoria. Hermanos, esto es en verdad algo imperativo, es una orden, no de parte mía, sino del Señor. El Señor dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. La palabra discípulo es un alumno. Y si tú fuiste a primero de primaria y no aprendiste la tabla del 2, fuiste a segundo y no aprendiste la tabla del 2, fuiste a tercero de primaria y no te sabes la tabla del 2, saliste de sexto sin saberte la tabla del 2 y tienes tu certificado de secundaria sin saberte la tabla del 2, no eres un estudiante. Así que para que un estudiante pase de un grado a otro, debe de dominar cierta información, ¿cierto? Y no puede ser que ustedes quieran aprender lo que quieran de la Biblia, porque va a llegar el momento en el que ustedes sepan todo y nada a la vez. Por eso he comenzado a dar las enseñanzas de la preexistencia de Cristo, porque he notado, al menos creo que el Señor me ha abierto los ojos para poder ver que no tenemos cosas en común. Decimos que tenemos a Cristo en común, pero me llega a asustar a veces que puede ser que no sea el mismo Cristo. Así que, si nosotros creemos en el mismo Cristo, usé 3 textos la semana pasada. Juan capítulo 1, del versículo 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando decimos que todas las cosas por Él han sido hechas, es que todas las cosas por Él han sido hechas. Esto quiere decir que ¿quién es el creador de todas las cosas? ¿El Padre o el Hijo? Y entonces el texto nos está diciendo que todas las cosas por Él fueron hechas, así que Él es quien ha hecho todas las cosas. Si yo solo usara este texto, algunas personas me tendrían de blasfemo, pero en Colosenses 1, 15 al 17 dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Todo, lo que sea visible o invisible. Es otra cita acerca de que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Pero en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, dice que a través de Él fueron creadas todas las cosas. Así que sí, Cristo es el creador y el Padre es el creador, por cuanto el Padre ha creado todas las cosas en el Hijo y a través del Hijo. Así que tanto el Padre como el Hijo son el creador. Noten que no estoy diciendo son los creadores, no. Dije son el creador. Así que cuando estoy usando este texto de Samuel, quiero que noten las últimas palabras de David, porque dice en el versículo 2, segunda de Samuel 23, 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, y hago preguntas. ¿Quién es el Dios de Israel? Jehová, dice. Entonces yo te sigo leyendo el versículo 3. Me habló la roca de Israel. Ahora yo te pregunto, ¿quién es la roca? Y me está diciendo que el Dios de Israel es la roca. Así que ¿quién es el Dios de Israel? ¿Jehová o Cristo? Cristo. Y hermanos, aquí es cuando ustedes van a comenzar a discutir. Espero que lo hagan a la hora de la comida para que sea una plática sana. No ahora. Aquí compete la enseñanza y vamos a seguir aprendiendo acerca de la Trinidad, porque hay personas que creen que Cristo fue engendrado o creado en un tiempo y en el espacio, ya sea que Cristo fue creado en algún punto de la eternidad, o ya sea que Cristo comenzó a ser Cristo cuando fue engendrado del Espíritu Santo aquí en la tierra. Si para ustedes Cristo no es Dios, creo que tenemos un problema. Así que Jesús es el creador, por Él, en Él y a través de todo, de Él todo ha sido creado. Eso nos dicen los textos del Nuevo Testamento. Pero para que podamos comprender la enseñanza vamos a necesitar ir al Antiguo Testamento
y entender que Jesús es Dios. Jesús es el Dios de Israel, pero vamos a usar el Antiguo Testamento para comenzar a mostrar este tipo de enseñanzas, porque son muy torcidas. Al preparar la enseñanza y al buscar algunas fuentes de información, hay gente que está muy cerquitita de la verdad, pero no están en la verdad. Ahora, eso no lo estoy diciendo yo, sino que la misma Escritura nos revela que nosotros tenemos un Dios trino. Y algunos de ustedes creen en un Dios trino, otros quizá no crean en un Dios trino. Pero es fundamental, si ustedes no conocen la Trinidad de Dios, entonces sí me atrevo a decir que quizá no sean salvos. Porque el cambiar la doctrina de la Trinidad afecta radicalmente todas las otras doctrinas. Si tú no crees en la Trinidad, la gracia que tú has recibido no es la gracia de un Dios trino. Por lo tanto, tú estás viviendo por obras. Porque nosotros hoy estamos viviendo la vida, dice la Escritura, nos llama a que vivamos la vida ¿en qué? En el Espíritu. Así que si el Espíritu no es Dios, por eso están viviendo por obras, en afanes, cargados. No conocen la vida en el Espíritu. Si Cristo no es Dios, entonces por eso están viviendo por obras, porque tienen el temor de, ¿y qué tal si no fue aceptado el sacrificio de Cristo? Porque el Padre no se complace en nadie que no sea Él mismo. Entonces, el tener una idea errada de la Trinidad. Vamos a ver que hay varios grupos, los unitarios, los modernistas unicitarios, los mormones, los testigos de Jehová, la nueva era, etcétera, etcétera. Hay tantos grupos que hoy en día te hablan de Dios, pero no de un Dios trino. Y sí creen en Jesús como el Cristo. Los que estudian la Cábala o Kabbalah, ellos creen en un Mesías, pero no creen que el Mesías es Dios. Entonces, por favor, hermanos, si algunos de ustedes traen sus cuadernitos, voy a dar bastantes textos, bastantes versículos para mostrar con el Antiguo Testamento que Jesús es Dios. Para que ustedes puedan poner su confianza en un Dios trino. Y para que ustedes y yo, y juntos como iglesia, podamos tener una unidad de la fe y creamos en el mismo Cristo. Hermanos, esto es muy importante porque si yo no conozco la Trinidad, entonces ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? Por eso estoy echándole ganas, porque no conozco la gloria de Cristo, la gloria del Espíritu Santo, o como le llamamos normalmente, es la soberanía de Dios, la supremacía de Cristo y el poderío del Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y nosotros día con día vivimos mediante estas tres características de cada uno de ellos. Somos salvos por gracia porque el Padre ha escogido en su libre soberanía. Vivimos adorando a Dios a través del Hijo porque Él es supremo en todas las cosas. Pero estamos en esta tierra sostenidos no por un Dios débil, sino por el poderío del Espíritu Santo. Si Él no fuera poderoso, todopoderoso, tendríamos que tener miedo. Tendríamos que tener miedo de que la salvación se pierde, porque el sello del Espíritu entonces sería débil y se podría romper. Así que, hermanos, vamos a meditar en esto y a emocionarnos, y espero que hoy muchos de nuestros corazones sean alumbrados y que nuestros ojos sean abiertos y pueda descansar nuestra vida en la Trinidad del Dios al cual adorar. ¿De acuerdo? Ok, pues pensando en esto vamos a poner